Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio. Con nosotros Ariel Ávila, senador de la República por Alianza Verde. Ariel, buenas noches. Diana, buenas noches. Saludo a toda la gente que nos escucha en Caracol y a mi compañera y compañeros de panel. Un saludo. Camino a un calvario podría ser el tránsito que tendría el país en las próximas semanas tras la idea del gobierno nacional en la que buscaría conseguir los votos necesarios para aprobar la reforma a la salud vía congresista por congresista, voto a voto. Una estrategia tras el fracaso del consenso con los partidos tradicionales de la U, conservador y liberal, que hacen parte de la coalición. Sin embargo, se abriría una ventana de oportunidad buscando convencer a los congresistas de estos partidos. Incluso la polémica ya se inició el viernes pasado cuando dos congresistas, uno de la U y otro conservador, firmaron la ponencia de la reforma. Los jefes de los partidos se desmarcaron de estas firmas y anunciaron un nuevo ciclo de reuniones entre las bancadas. El conservador se reunirá el 11 de abril para definir el apoyo o su distanciamiento total de la reforma, una decisión que implicará votar en bloque. Algo similar sucedió o definió el Partido Liberal, pues el expresidente Gaviria ya ha dicho que habrá consecuencias para quienes voten a favor de la reforma, una decisión que impactaría directamente el panorama de los partidos de cara a las elecciones regionales de octubre. Mientras tanto, la U va a socializar la reforma y tomar una decisión en los próximos días. El panorama pone de precedente si es el momento de aplicar la polémica ley de bancadas, un panorama que también impactaría la solidez de la coalición. Esta situación con la reforma a la salud podría terminar arrastrando a otras reformas como la laboral, la pensional o iniciativas como la ley de sometimiento, pues sin los votos necesarios el gobierno tendría o un bloqueo o un triunfo en su estrategia. Empecemos con una mirada general de ustedes sobre lo que está pasando con la reforma, las disposiciones de los partidos, la búsqueda del gobierno de un posible consenso o de ya no un consenso, sino de conseguir el voto a voto. ¿Qué implica que el gobierno ponga en marcha esa estrategia cuando estamos empezando la campaña en las regionales y los congresistas necesitan estar cercanos a sus partidos o a los jefes de sus partidos? Diana, yo quisiera opinar lo siguiente. Mire, yo creo que el gobierno anunció unas extras y anunció un paquete de reformas de 35 reformas. Y comenzaron discusiones en la reforma a la salud, y en general toda esta estrategia termina en que hoy la coalición está resquebrajada, la coalición como un todo. Hay sectores del Partido Conservador que yo creo que ya no van a volver a votar nada a favor de ninguna reforma, o va a ser muy poco lo que voten a favor. Igual en todos los partidos se encuentra o gente que está muy a favor o gente que está muy en contra. Entonces, la coalición, yo me imagino que esta Semana Santa, Alfonso Prada la está barajando nuevamente. Pero no va a haber una coalición, no va a haber una coalición, Diana, como la tuvimos el semestre pasado. Yo creo que aquí van a haber coaliciones dependiendo de los paquetes de reformas. Es decir, las famosas reformas sociales, a excepción de la reforma a la Ley 30 de Educación Superior, van a tener unas coaliciones muy disminuidas, con mucha oposición, la laboral, la de salud y la de pensión. Las reformas de seguridad y paz, donde está la ley de sometimiento, van a tener unos niveles de resistencia menores, las de infraestructura menores. Luego, cuando venga todo el bloque de las reformas al sistema de seguridad ambiental, como el fracking, las reformas al ARCAR, ahí va a volver a aumentar durísimamente las oposiciones y a disminuir el número de la coalición. Y luego las últimas, las de trámite, plan de desarrollo y lo que ya la edición presupuestal, van a pasar sin problema. Entonces yo creo que no va a haber una coalición monolítica. Tercero. ¿No ve usted posibilidades de que en esta Semana Santa esta coalición vuelva a tener una posibilidad de andar, de volver a unificarse por lo menos en torno a la reforma a la salud? Luego, no en la Semana Santa, sino luego de las reuniones, si hay de alguna manera una actitud distinta por parte de la ministra en el articulado? Diana, lo que sucede es que ya se midieron el aceite. Los partidos sacan la discusión de la concertación de la reforma fuera del Congreso, que esa fue la agilidad de los presidentes de partido, y el gobierno a las 5 de la tarde vuelve y la mete al Congreso para negociarla dentro del Congreso. Entonces, esa medida de aceites
va a ser muy difícil que cedan. Entonces viene la pesca de congresistas y digamos de ese diálogo por sectores de bancada, y eso pues va a llevar a unos niveles de ofensa de jefes de partidos. Entonces yo no sabría, yo creo que reformas... O sea, el voto a voto versus el garrote de los jefes de partidos. Claro, y al final yo creo que lo que va a terminar pasando, Diana, es que vamos a tener reformas como las sociales que van a pasar al 30 o al 40% máximo. Lo demás se va a ir cayendo poco a poco a medida que comiencen a ir los debates, otras pasarán al 60, 70%, pero se entra por lo más difícil, que son estas reformas sociales, y esto va a ir desgranando esta coalición. Termino solo con estos dos temas. Diana, es que hay elecciones además, entonces muchos de estos congresistas que firmaron, por ejemplo, la ponencia, pues los partidos lo van a amenazar con no darle los avales a sus candidatos a alcaldías, consejos o asambleas de diputados. Claro, ese es el garrote. ¿Cuál es la suerte de la calidad de las reformas sin una coalición monolítica que obligaría de alguna manera, aunque se consiga pasar en comisión, cuando llegue a los otros escenarios, a negociar el articulado para lograr la aprobación? ¿No termina siendo positivo que no tengamos esa coalición monolítica en la medida en que pueda enriquecerse dentro del debate parlamentario el articulado de la reforma, o no es muy posible? Diana, mire, de acuerdo a lo que dice el doctor Chacón, lo siguiente: las reformas el gobierno las va a intentar presentar como la reforma a la salud, es decir, pidiendo un tema maximalista, toda la gran reforma, porque sabe que en el camino se le va a quedar el 60%. Y al final ese reformismo, de lo que quede esa reforma inicialmente propuesta, va a ser el 30, 40, 50% en algunas pocas reformas, pero el resto o se va a moderar, o se va a mejorar, o se va a cambiar la palabra que se quiera utilizar, pero digamos ese va a ser el futuro de las reformas. En ese escenario surgen dos alternativas: que el presidente diga, no, yo suelto las reformas porque no era lo que yo quería y entonces nos vamos a la calle, o que acepte el reformismo. Al final creo que va a... ¿Y usted dónde ve al presidente en este escenario? ¿En el camino de la radicalización y la calle o en el de la moderación? Yo creo que va a aceptar el reformismo, por una cosa muy sencilla, Diana. Que es un poco lo que decía Héctor Riveros este fin de semana en La Silla Vacía. Claro, por una cosa muy sencilla, Diana, porque es que son 35 reformas, no solo es una. Y él no va a sacrificar todo su paquete, por ejemplo, la adición presupuestal que la necesita, solo por la reforma a la salud. O no va a sacrificar el plan de desarrollo por la reforma laboral. Es decir, si esto fuera de una sola reforma, es todo o nada, pues se puede jugar así, pero en un escenario donde tienes que dar varios debates, donde van a haber reformas, Diana, que se va a dar un debate nomás este semestre, y los otros va a tocarle el siguiente semestre los otros 3 debates si son leyes y no son actos legislativos. O sea, la vía de la radicalización y del balconazo afectaría el tránsito de las demás reformas. Entonces, al final va a ser un reformismo. Es decir, yo creo que en eso va a terminar. Ahora, más allá que si a mí me gusta o no me gusta, o que a alguien le gusta o no, pues ese es el equilibrio de fuerzas, Diana. Yo lo he dicho aquí en Caracol. Eso que llamamos el bloque progresista, o que era el bloque alternativo, somos, por ejemplo, 40 senadores de 108, no somos ni la mitad, y dentro de nuestro bloque hay votos con los que no contamos. Entonces, pues es normal que si uno tiene un bloque del 35%, pues que la reforma le pasan al 35%, 30%. Entonces yo creo que es lo que va a terminar, porque él no va a sacrificar todas sus reformas solo por una o por dos. Creería que esa no es la salida. Diana, una anotación. Mire, aquí, sí. A ver, para comentar lo de Álvaro Forero. Aquí pueden haber dos escenarios extremos. El primer escenario, que yo lo veo inviable, es que el presidente diga, si no me aprueba lo de salud, entonces no va nada, la gente a la calle, eso sacrificaría el resto de reformas. No es un escenario. El otro escenario extremo es que varios de estos partidos se junten y, así como han bloqueado en algunos puntos lo de la reforma a la salud, hagan lo mismo en todas las reformas y provoquen el hundimiento de todos. Ese escenario también es improbable. O sea, yo no veo a los partidos en ese escenario. Yo más bien lo que digo, Diana, es aquí hay unos bloques de reforma y esos bloques van a tener unos niveles de resistencia. Uh-huh. El arte en que está, en que el gobierno intente jugar a reformar algunas cosas más altos que otras, o que los otros intenten bajar los niveles de reforma. Pero van a haber múltiples negociaciones y acuerdos dependiendo de los bloques de reforma. Esto no va a ser un congreso como el semestre pasado, como en otros gobiernos, que a todo votaba que sí o a todo votaba que no,
porque ya no está, ya ese escenario no lo veo en ninguna parte del Congreso. Ahora, claro, me puedo equivocar, puede ser que esta Semana Santa Alfonso Prada se esté moviendo, los otros se estén moviendo, intentando cuadrar todo, que es lo que me imagino que está pasando, pero yo ya no veo esos dos escenarios. Ahora, cuando estamos hablando de cuadrar todo y de volver a conseguir el voto a voto, ¿estamos hablando de burocracia? ¿O cuál es ese proceso de lentejas, digamos, que es lo que funciona para los partidos tradicionales, pero usted tiene al revés, los jefes de partidos que no les van a entregar avales. Digamos, Diana, en esto yo entiendo como el Partido Conservador o sectores del partido de la U, que hicieron campaña contra Petro y ahora a votarle las reformas y lo que eso significa que los castiguen en regiones. Ese círculo en un cuadrado, eso lo tiene que saber cada congresista en su región. Si privilegia las lentejas o la burocracia, si privilegia el aval, si privilegia a sus votantes, eso lo van a tener. Digamos, los partidos que están claramente a un lado, como el Centro Democrático, o como que estamos al otro lado, que puede ser los verdes, etcétera, esos debates no están. Pero los partidos que supuestamente están más en el medio, para allí, para allá, cuadrar eso va a ser imposible. Por eso le digo, Diana, no va a haber una única coalición. Van a ver lo que vamos a ver de ahora en adelante es dependiendo de las reformas que van a alinear la suerte. Sí, Ariel Ávila, hablábamos un poco sobre lo que vendría después de la Semana Santa, en la Semana de Pascua, cuando deba entrarse a la discusión ya definitiva en el escenario del Congreso de esta reforma a la salud, que fue presentada ya en comisiones séptimas sin el aval de los partidos, pero con las firmas de algunos que se salieron de los partidos como Conservador y que hoy pues se enfrentan a pues el castigo que les advierte que tendrían sus jefes de partidos políticos si no actúan en consecuencia con sus colectividades. Y sin embargo, estaría la estrategia de la consecución voto a voto por parte del gobierno y del pacto histórico, entrando pues en una dinámica de fuerzas, a menos que en las reuniones de abril 11 y 12 se logre algún tipo de nuevo consenso en torno a ese articulado. Pero pasemos a la construcción de la paz, pues eso parece que se ha convertido en una dificultad, sobre todo en la última semana. El ELN en el Catatumbo, que dejó 9 uniformados asesinados y ha generado una nueva crisis, la segunda desde que se iniciaron los diálogos. El viernes pasado, tras la reunión entre el equipo negociador, países garantes, los acompañantes y el gobierno nacional, una de las conclusiones fue el interrogante que se le dejó a la guerrilla sobre si el diálogo era una excusa para fortalecerse militarmente y que respondiera cuáles eran sus intenciones. El ELN ha dicho a través de un comunicado que hay disposición a alcanzar un cese al fuego, pero que si se les ataca, se defienden, y han justificado. Estuvieron en actitud desafiante, recorriendo calles de Tibú, incluso tomándose foto con menores de edad. Un panorama que no es menos difícil con el Clan del Golfo en otro escenario, en el del sometimiento, pues en un video publicado este lunes en la mañana, integrantes de esa organización criminal, como alias Gonzalito o Chiquito Malo, le piden al gobierno que no los deje por fuera de la paz total, envían un mensaje de aparente unión al interior de la organización, un panorama que contrasta con lo dicho por el abogado de esta organización a la W Radio, pues afirma que si es vía sometimiento no habrá paz, que la ley de sujeción sería un fracaso y que lo que buscan es diálogo. Empiezo por usted, Ariel. ¿Cómo está viendo la situación? Mire, Diana, yo le doy esta respuesta muy rápida. Yo creo que construir paz en un escenario como este, de un incremento durísimo de economías ilegales o de guerra, no es fácil. O sea, nadie nos dijo a nosotros que esto iba a ser pues un camino de rosas. Creo yo que se cometieron unos errores que ahora se ven las consecuencias. Anunciar ceses al fuego sin tener protocolos de verificación, eso es un error, digamos, eso no, y eso pues está lastimando muchísimo la confianza dentro del proceso. Entonces, lo que viene ahora son en el caso del ELN, son unas 4 o 5 semanas muy tensas. Si vuelve a pasar una acción como la del Catatumbo, donde masacraron 9 soldados, va a ser muy difícil que se recupere la confianza dentro del proceso. Pero una vez se tengan los protocolos sobre el cese al fuego bilateral, yo creo que eso va a andar relativamente bien y el mecanismo de monitoreo. Pero vienen semanas muy tensas.
Con el tema de sometimiento, bueno, y un tema ahí adicional con el caso del ELN, este tema, perdónenme la expresión, de esta cantidad de Twitter de tanto del gobierno como el señor Antonio García hacen muchísimo daño. Lo que pasa en la mesa se soluciona en la mesa y lo comunica a la mesa. Esa debería ser una de las reglas de oro de esto. En el tema de sometimiento, yo creo que la crisis se puede prolongar 3 o 4 semanas, meses, no semanas, sino meses más, hasta tanto la ley de sometimiento no se tramite y no se sepa qué fue lo que se aprobó y qué no se aprobó, y hasta tanto el gobierno nacional no nombre el equipo para esos acercamientos para el sometimiento. Hasta tanto no pase eso, yo creo que la crisis se va a mantener. Y lo último, hay dos situaciones que están generando mucha confusión, Diana. Por ejemplo, la ley de sometimiento no tiene nada que ver con la ley de humanización penitenciaria, pero la opinión pública las confunde y eso hace mucho daño al tema de paz total y de sometimiento. Entonces, hasta no distinguir cuál es la prioridad en eso, coincido con lo que dijo la panelista, hasta no tenerle claramente la prioridad de estas 35 reformas, muchas de esas confusiones van a llegar allá. Y lo otro, que es que el gobierno se tiene que poner de acuerdo en el modelo de seguridad. Ahora, en el caso de la confusión que hay con la ley de sometimiento y de humanización carcelaria, pues los que sí saben que son distintas, pues son los que se tienen que someter. Y ellos son los que en este momento están diciendo que no quieren sometimiento, que quieren diálogo y negociación, lo que pone el gobierno en un escenario muy complicado en el tema del Clan del Golfo, ¿no? De acuerdo, Diana, porque el haberle otorgado reconocimiento político a una disidencia de las FARC iba a provocar esto. Por eso le digo, aquí vienen 4 meses de crisis, no 4 o 5 semanas, sino meses. Hasta tanto el Clan del Golfo no sepa que no se le va a dar reconocimiento político, ahí no va a haber, esa puerta está cerrada y trancada por dentro y no se va a abrir. Y se va a aprobar la ley de sometimiento. Pero haber reconocido políticamente una de las disidencias iba a traer estas consecuencias. Y ahí la crisis se va a prolongar 3 o 4 meses. Y en eso vamos a tener las autodefensas conquistadoras de la sierra y el bloque Virgilio Peralta en el Bajo Cauca y Libardo Mora Toro en norte de Santander. Así van a estar todos, eso no solo el Clan del Golfo. Esta es una crisis de 4 meses. Me gustaría preguntarle qué hacer cuando el abogado de la organización le dice a la W del Clan del Golfo que la paz total no se dará vía sujeción y sometimiento. Diana, mire, yo sobre ese pronunciamiento del abogado, yo creo que ese es el pulso que ellos están haciendo y lo van a seguir haciendo por lo menos hasta que se apruebe la ley, para decir que no se somete. ¿Y esa ley, perdóneme, Ariel, cómo va? La ley ya está radicada. Lo que sé, porque hablé con el ministro Alfonso Prada el miércoles pasado, es que se le va a meter pues un mensaje de urgencia, es decir, que en 2 semanas o 3 semanas estaríamos comenzando a discutirla en comisiones conjuntas, que ese es el mensaje de urgencia, y luego en plenaria. Y tenemos el concepto del Consejo Superior de Política Criminal, que la Fiscalía hizo 9 comentarios, son 12 en total, de los cuales 8 fueron acogidos, y vamos a ver cuáles de los nuevos, porque hubo 4 nuevos, se van a acoger, pero ya en el trámite de la discusión. Pero volviendo al tema, Diana, yo creo que ese digámoslo así, esa situación del Clan del Golfo la vamos a tener como presión hasta que se apruebe la ley. Pero hay una cosa en eso con respecto a lo de la columna del ministro Gabriel Silva. Mire, yo acepto que hay un problema de seguridad y que a la política pública de seguridad no se le ha encontrado la comba al palo. Eso lo acepto en el gobierno. Pero eso no quita que el Estado pueda tener una solución de sometimiento a la justicia. Y el Estado verá si la utiliza o no, y una organización criminal verá si la utiliza o no. Y si no la utiliza, pues va a haber persecución. Es decir, tener la posibilidad de un sometimiento a la justicia no hace ni excesivas bondades del Estado, ni excesiva mano blanda, no, desde que hay una política de seguridad, porque la ley está, y en estos 2 años o 3 años, si se aprueba la ley, que esa es la vigencia que tendría, se puede o no se puede utilizar, pero está la posibilidad de un sometimiento colectivo para sacar 7.000, 8.000 personas de la guerra de un momento a otro sin necesidad de hacer la violencia, pero si no quieren, pues se le hace la presión. Eso no significa excesiva bondad, significa que hay una estrategia, una moneda con 2 caras, garrote y zanahoria.
pero ahí yo no veo, igual que en el tema de la negociación de paz con el ELN, todo conflicto armado termina en una mesa de negociación, aquí en Cafarnaúm y en cualquier parte del mundo, y eso es lo que va a pasar acá, que nos vamos a demorar, que va a ser difícil seguramente, pero va a terminar en una mesa de negociación. ¿Sobre qué elementos pensarían ustedes que debe reflexionar esta Semana Santa el gobierno en temas todos, de reformas, de paz, de seguridad, de comunicaciones, de comunidades, de los bloqueos que tenemos pendientes? ¿Cuáles serían las invitaciones que harían ustedes o sobre cuáles creerían ustedes que se dedicarían ustedes a reflexionar en términos de contribuir? Priorización de la agenda legislativa. Segundo, mejorar la estrategia comunicativa. Y lo tercero, estrategias institucionales para implementar todo lo que se viene, incluyendo el Acuerdo de La Habana, que todavía no acaba de tener una coherencia institucional en este gobierno. Gracias a todos y que descansen. Muchas gracias.